Bien, yo voy a hablar sobre el libro de Las Venas Abiertas de América Latina de Eduardo Galeano. Bien, este libro, pues siento que desde el título pues nos dice mucho. O sea, nos dice que nos va a contar más o menos la historia de lo que ha pasado, pero más adentrado, o sea, un poco más detallado, parándose en muchos puntos importantes, más no solo como la conocemos la historia, sino más adentrado, como lo decía. Fue escrito con el fin, bueno, yo siento que con el fin como de hacernos entender el por qué la vida es como es en Latinoamérica y cómo es que los países que desde que llegaron a conquistarnos, el descubrimiento de América, pues es básicamente sobre cómo se han encargado de explotarnos a tal punto de que nos sometieron y hasta la fecha, o sea, no por decir de una independencia, en las independencias de los países, incluyendo México, significa que nos fuimos como estando libres al 100% de estos países. La verdad es que, bueno, quizá el sometimiento que nos tenían, quizá sí, pero pues realmente nuestra economía, nuestra vida, las tecnologías actualmente es como que tenemos todo lo que ellos quieren que tengamos. Y pues básicamente eso ha sido desde entonces, desde que descubrieron América, del sometimiento. Y pues es, por ejemplo, países como, bueno, en Europa y Estados Unidos pues se han encargado como de minorizar el crecimiento de estos países, y no solo hablando como México, sino países como Bolivia, Perú, Ecuador, Argentina, Brasil, República Dominicana, países así, y que han sido hasta la fecha países realmente pobres, en países extremadamente pobres. Y pues todo esto, los sometimientos, por ejemplo, hay partes en el libro en el que comentan que si algunas personas, obviamente con muchísimo poder, les vendían una cantidad, un territorio, venían con todo e indígenas incluidos. Entonces, sí es como nos tenían tan arraigados que realmente jamás, nunca nadie pudo haber hecho o hizo algo para poder salir de eso donde estábamos. Inclusive hubo personas que querían como rebelarse, y algunos países, bueno, más bien personas, decían que sí, que los iban a ayudar, pero terminaban traicionándolos y los mataban. Igual habla sobre las muertes, pero más sobre el odio, por así decirlo, que muchas personas le tienen a estos países por lo mismo. Es más como la historia de el por qué, pero a veces el miedo que nos generaron, eso sigue repercutiendo y ayuda a que pues, los países sigan teniendo un gran control. También hay muchísimos datos que sí te dicen como, o bueno, que en lo particular te ponen a pensar, como te ponen muy muy triste, como en cuestión de que pues las personas eran hechas, no sé, como eran tan sus ganas de querer dominar tanto que terminaban matándolos de una forma muy despiadada, sin comida, explotándolos. Y había veces en las que tenías que parar como para analizar un poco, como para investigar, igual por tu propia cuenta, porque igual tiene algunos, bueno, la mayoría de los datos no los conocía, entonces sí tenía como que investigar un poco, pero sí es un libro muy muy completo. En aspectos importantes, pues yo siento que muchos artículos que había tenido la oportunidad de leer, hasta es como un libro muy fundamentado. O sea, de las 363 páginas que son, eh, cada página tiene pues, alrededor de una o dos citas que son como de cada comentario que decía, cada hecho que comentaba, o sea, de historiadores, de la ONU me parece, de varias personas que realmente han estudiado. Entonces el libro está fundamentado así, tiene unas bases muy, 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 muy fuertes. Otro aspecto que sí me llamó la atención fue el cómo
desde que nos conquistaron hasta en nuestros días, pues siguen controlándonos básicamente. O sea, en ese entonces eran pues obviamente cuestiones un poco más fuertes, pero por ejemplo que nos esclavizaron, que nos vendían como objetos, nos trataban súper mal, y hasta hoy día pues es así. O sea, realmente la economía depende de países primermundistas como lo son Estados Unidos, España, Europa, Portugal, cosas así. Entonces todos esos países básicamente son como los que llevan nuestro control. Otro aspecto que sí me llamó la atención fue que, pues de no haber sido así como la historia fue, de haber sido un poco distinta, pues básicamente pudimos haber sido países muy poderosos, por así decirlo, ya que teníamos todos los minerales, o sea, todo lo que nos quitaron en cuestión como de territorio, en agricultura, todas las tierras que fueron usadas, las imposiciones que nos venían a dar, por ejemplo, las religiones, cosas así. De no haber tenido el control que tienen hasta ahora con nosotros, puede haber sido la historia muy distinta. Y pues bueno, el mensaje, por así decirlo, que deja como mi formación académica es que básicamente, bueno, como siempre, que la historia ha sido contada por los vencedores, pero que realmente nosotros no estamos como, por ejemplo, en México, hablando como en el país en el que vivimos, pues que realmente no tenemos como nada en contra. O sea, bueno, sí tenemos muchísimo que perder, pero tenemos muchísimo más que ganar. O sea, somos países como ricos en minerales, poderosos en cuestión como de personas muy como inteligentes, que pueden hacer realmente muchísimas cosas, que no nos dejan, que nos pueden oprimir, sí, pero realmente no es como que sea algo imposible, sino que tenemos básicamente todo para poder salir adelante. Somos un país rico en minerales, en cuestiones de áreas de naturaleza, en materias primas. Desafortunadamente pues vivimos en un país que está controlado, que está bajo un yugo muy poderoso, pero realmente yo siento que poco a poco, si muchísimas personas se pueden como dar cuenta más o menos de en qué realidad vivimos, yo creo que la historia podría ser distinta de nuestros días en un futuro.